Cuba Información. Vamos a hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención. Sabemos que un congresista norteamericano ha exhortado públicamente a asesinar a Hugo Chávez, al presidente venezolano. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema. Lázaro. Sí, bueno, esto es grave, teniendo en cuenta que hay razones bien fundamentadas para hablar, exponer que hay un movimiento conspirativo desde hace mucho tiempo, no solo para desestabilizar la revolución bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez, sino también para su asesinato. Y tenemos que en un congreso celebrado recientemente en Washington, un congreso denominado Peligro en los Andes, donde se sitúa a Venezuela y Bolivia como países, digamos, enemigos de la política de Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos, pues nada más y nada menos que el congresista republicano por la Florida, Connie Mack, habló públicamente, exhortó públicamente al asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Hugo Chávez. Hay que ver hasta qué punto llega el imperialismo y los estamentos del imperialismo, y cómo lo más granado del estercolero fascista ultraconservador de ese país no tiene la menor vergüenza, con total impudicia, habla de asesinar al presidente de una nación libre, soberana, independiente, que está construyendo con su pueblo, con la mayoría del pueblo, un futuro alternativo a ese capitalismo voraz que ha condenado a la mayoría de los pueblos a la miseria, a la indigencia, a la desigualdad, al hambre. Y este congresista, pues reunido con lo más granado de la derecha estadounidense, donde se encontraba en ese Capitolio Otto Reich, Ileana Ros Letrina, Roger Noriega, y en este encuentro donde se amenaza expresamente la vida del presidente Hugo Chávez, también se menciona el peligro que significa o representa Bolivia. Casualmente son países destacados de la alternativa bolivariana para los pueblos de América, ALBA, y esto lógicamente recibió la contundente respuesta de no solo del presidente Hugo Chávez, sino también de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, donde todas las instituciones firmaron una declaración donde se refuta y se condena enérgicamente estas pretensiones criminales de este grupo neonazi reunido en el Congreso de los Estados Unidos, y se planteó decididamente pues que Venezuela tendrá un gobierno más a la izquierda, que el Parlamento venezolano estará más a la izquierda, más radicalmente a la izquierda, igual que las Fuerzas Armadas, para enfrentar todas estas amenazas y todas estas campañas, no solo de desestabilización, sino también criminales, terroristas contra el presidente venezolano. Aquí el presidente boliviano Evo Morales, al inaugurar la 9ª Conferencia Internacional de Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo lugar precisamente en Bolivia, expresó: yo diría que este congresista referido a Connie Mack ya es un asesino confeso o un conspirador confeso contra el hermano presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Si algo pasa con la vida de Hugo Chávez, el único responsable será este congresista de Estados Unidos. Hay que recordar que Connie Mack fue uno de los tantos congresistas de Estados Unidos que logró sacar adelante una de las tantas enmiendas al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, enmiendas para reforzar el bloqueo. Una
una de las de tantas leyes, ¿no? Son conocidas la ley Helms-Burton, la ley Torricelli, pero también existió unos años antes una enmienda precisamente impulsada por este congresista de extrema derecha de la Florida. El presidente Chávez además denunciaba, junto con estos intentos ya de hacer público y notorio los deseos y las intenciones de asesinarle por parte de estos propagandistas del terror de Estado, denunció también incluso una recogida de fondos, ¿no? Él señalaba incluso al antiguo director de Globovisión, del principal canal de televisión de la derecha venezolana. Hablaba incluso de que existían 100 millones de dólares encima de la mesa para quien atentara contra la vida de Chávez y realmente acabara con su vida. Indudablemente se están ya manejando conceptos graves. Se está hablando ya de planes concretos, de conspiraciones, de mucho dinero para acabar con la vida de Chávez. También en su momento, como hemos vivido en los últimos meses, ha habido intentos en Ecuador para virar el orden constitucional, el año anterior en Bolivia. Es decir, que es un poco el pan nuestro de cada día todo esto, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa también que Zuluaga, el dueño de la televisora privada Globovisión, envió una carta publicada este martes, o sea, el pasado martes, en una de las páginas más costosas del diario derechista El Nacional para dar la cara, entre comillas, desde Miami y amenazar al presidente Hugo Chávez de llevarlo a un tribunal internacional. Pero aquí hay un dato que yo creo que también es interesante, que recoge la gravedad de esto. El periodista e investigador alemán Ingo Niebel, experto del tema, sitúa las recientes declaraciones en el contexto político, militar e histórico. Y dice, en Ecuador intentaron asesinar al presidente Rafael Correa cuando fracasó el golpe de Estado. El mismo método quieren emplear en los demás países del ALBA, donde la realidad política les impide realizar un violento cambio de régimen, como lo llaman ellos, tipo Honduras, añade. Y recuerda que varios políticos venezolanos llevan ya años preparando mediáticamente el terreno para justificar un atentado contra el comandante de la Revolución Bolivariana. Y habla, por ejemplo, que en 2004 Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano, en una entrevista publicada en ese Nacional, habló de que está trabajando para sacar a Chávez del poder. La violencia nos permitirá sacarlo. Chávez debe morir como un perro. Y otro opositor, Orlando Urdaneta, del 25 de octubre de 2004... Periodista, sí. En el canal 22 de Miami, pues habló lo mismo, de que los problemas de Venezuela se resuelven asesinando a Chávez, con un fusil con mira telescópica, y ya está, ¿no? Sí, decía más o menos que la cosa se resuelve bien fácil, con un fusil, con unas personas bien pertrechadas, con unos profesionales con mira telescópica, y que finalmente así cambiarían las cosas en Venezuela. Bueno, eso para que nadie se llame engaño de cómo está el imperio revolviéndose en su estercolero y con los más granados de la cúpula derechista, pues ladrando y amenazando. Hay que estar alerta y preparado.